Estos son cosas de hombres que deben saber las mujeres, basado en el libro La teoría XY de por qué los hombres somos así de Wilson Sarria. Es una noche para hablar de hombres, una noche para que ustedes poco a poco se vayan sintiendo ilustradas e ilustrados. Hay cosas de las que los hombres no hablamos entre nosotros. Somos un poco superficiales a veces. A veces con los amigos podemos llegar a desgarrar, a mostrarnos un poco cómo somos, lo que hacemos, lo que sentimos. Pero la mayoría de las veces giramos como en un círculo. Cuando hablamos entre hombres giramos como en un círculo vicioso del que no salimos. Y cuando hablamos con las amigas, todo queda como en una especie de confesión que muy pocas veces nos lleva a un lugar de descubrimiento. Sí, o sea, nos desahogamos, nos vacían, tal vez nos dan uno que otro consejo, pero nosotros como tal no desarrollamos un proceso de estamos aprendiendo algo nuevo, estamos descubriendo algo de nosotros que no sabíamos, o simplemente nos estamos enfrentando a esa parte de nosotros que no queríamos enfrentarnos. Entonces, por eso, todo este proceso de cosas de hombres que deben saber las mujeres. En un principio, o en primera medida, pues estábamos hablando de las fallas de los hombres. Yo les había explicado un poco de dónde había nacido toda esta idea de cosas de hombres, y hoy quería empezar pues pidiendo disculpas a todas las mujeres a las cuales nuestros congéneres machos las han lastimado, les han hecho daño, las han abandonado. Dentro del proceso de las relaciones humanas siempre va a haber choques, siempre va a haber conflictos, siempre habrá circunstancias que nos sobrepasan y que no sabemos cómo manejar. Pero de alguna u otra manera, en el mundo masculino, nosotros a veces andamos como a la ciega. Nosotros a veces andamos como que no sabemos para dónde vamos. Como que estamos un poco perdidos en lo que hacemos. Y eso, en nuestra soberbia y en nuestra vanidad, produce que pasemos por encima de mucha gente, que afectemos de una manera negativa a las personas importantes en nuestra vida, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta que esas personas son importantes. Entonces por eso se vuelve complicado, por eso se vuelve difícil, y por eso todo esto ha surgido, por eso todo esto de las charlas de cosas de hombres que deben saber las mujeres. ¿Qué es lo que ustedes deben saber? ¿Qué cosas deben saber? Entonces había algunas frases de que los hombres somos infieles, pero sí, claro que sí. La pregunta es ¿por qué? Eso es lo que lo hace más interesante. No es solo decir que lo somos, porque tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad de ser infiel, pero dentro de todo este cronograma histórico, de toda esta revisión histórica, nosotros tenemos, por ser machistas, como un camino mucho más amplio dentro del proceso de ser infieles. Entonces la pregunta era, ¿pero por qué? ¿Por qué somos infieles? ¿Por qué somos fríos? ¿Por qué somos así? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué no decimos lo que sentimos? ¿Por qué es difícil ciertas cosas? Lo bonito de todo este asunto es que cuando comenzamos a descubrir los porqués, cuando comenzamos a analizar el porqué de las cosas, en este momento de la historia, para ustedes las mujeres o para las parejas de estos hombres, va a ser mucho más sencillo tomar decisiones. Hoy estaba hablando con una persona y ella me decía, no, pero dentro del esquema usted dice que todos los hombres están como dañados, de cierta manera. Y hay que verlo así. O sea, si queremos aterrizar en un punto muy concreto, hay que verlo así. Los hombres estamos dañados. Somos un artefacto defectuoso, por decirlo de alguna manera.
cuando yo voy a comprar un vehículo, pues obviamente si no está nuevo, entonces yo miro el kilometraje, que los frenos, que la carrocería, que si lo estrellaron, que si no lo estrellaron, y tomo la decisión de, listo, voy a correr ese riesgo con este vehículo, ¿sí? Pero usualmente la mayoría de las personas que entran en una relación siempre creen que esa persona con la que se encuentran es 0 kilómetros, sin defectos, que recién salió de la fábrica. Y resulta que no es así, porque aunque haya salido recién de la fábrica, ya viene con un problemita, uno o varios problemitas. Entonces, eso hace que debamos ser honestos, pero el problema es que nosotros, en un principio, dentro de todos los contextos de las relaciones de pareja, lo primero que hacemos es mostrar la mejor parte. Nunca mostramos la parte fea de nosotros, tanto hombres como mujeres. Pero lo que es peor es que hay cosas de nosotros mismos, de los hombres, que nosotros mismos no sabemos, o no queremos saber, o ignoramos. Entonces tampoco tenemos cómo decirle a esa persona que quiere una relación con nosotros, venga, lo que pasa es que yo tengo esto y aquello, para que esa persona pueda decidir si quiere arriesgarse, si quiere correr el riesgo, ¿sí? Porque cuando los dos son conscientes de que algo está mal, de que algo, entonces tal vez puedan arreglarlo o tal vez puedan enfrentarse a ese daño. Pero en la ignorancia es muy difícil, ¿sí? Es muy complicado. Entonces, si uno entra de primero, de lleno, digamos, por decirlo, no, este hombre es mentiroso, entonces usted es la que va a correr el riesgo de decir, yo sé que sí, pero ¿qué hacemos? Nosotros nos metemos en la cabeza, no, él es bueno, él es no sé qué, él, ¿hasta cuándo? Hasta cuando lo pescan, o hasta cuando se dan cuenta que muchas de las cosas que habían dicho eran una sarta de mentiras, o una cantidad de infidelidades, o que era un cobarde que iba a salir a correr en el primer momento, o en fin, un montón de cosas. Entonces, cuando ustedes tienen esa posibilidad extraordinaria de decir, venga, no, este man sí viene así como defectuosito, pero voy a correr el riesgo de estar con él. Y ese hombre, en la medida en que sea honesto, pues va a ser más sencillo todo. Pero uno de los daños más grandes, que lo que les digo, nosotros no somos honestos con nosotros mismos no sabemos dónde es que está el daño. Y algunos que podemos llegar a verlo, entonces lo ocultamos, lo tapamos y no lo dejamos ver. Hay otras cosas ahí, y está el hecho como de el hecho de que las mujeres a veces son muy condescendientes, demasiado condescendientes. Y dicen, no, es que él es así. O sea, le preguntan a la señora, bueno, dígame usted, su esposo, ¿qué tiene de bueno? Pues sí, a ver, no, él es como de mal genio y él es como que no colabora en la casa, y él es como perezoso y él no escucha las cosas que uno le dice, como que no está ahí para uno, pero él maneja bien el carro, ¿sí? Entonces, ustedes pueden llegar a ser conscientes de todo ese mar de cosas que no son buenas de ese hombre, y aún así, por alguna extraña razón, que eso es tema de otro costal que tiene que ver con ustedes, las mujeres, aceptan todas esas cosas. Pero el asunto es que llega un instante en que son demasiadas cosas. Son demasiadas cosas en las que ustedes comienzan a ceder para estarse con ese hombre, ¿sí? Son demasiadas cosas que ustedes comienzan a perder de ustedes mismas, que ustedes comienzan a dejar a un lado. Hay sueños, hay deseos, hay necesidades, hay cosas sencillas que ustedes dejan de tener, que ustedes se acomodan a los defectos de este hombre.
Pero este hombre no tiene que hacer absolutamente nada, nunca ha tenido que amoldarse a nada de ustedes, nunca ha tenido que aceptar, nunca ha tenido que comprender, nunca ha tenido que trabajar. Simplemente él es como es, punto, y si así lo quieren, bien, y si no, pues de malas. Entonces, también en esos procesos iniciales, porque tenemos dos puntos que hay que tomar en cuenta. Tenemos el inicio de las relaciones. Cuando las relaciones comienzan, que son idílicas y que son bonitas, entonces yo puedo llegar a desarrollar un proceso de investigación para averiguar este man dónde está dañado, ¿sí? Y comienzo a mirar cómo puedo transformar eso con él, decirle, mire, ver qué tan receptivo es, y de ahí comenzar a trabajar, porque es que se trata de eso, en ese sentido, es decir, mira, yo sé que tú eres muy perezoso, ya me di cuenta que sí, o sea, ya hice las pruebas. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Vas a seguir siendo igual o vas a cambiar? Y entonces, si este hombre no aporta, entonces es más fácil que ustedes tomen una decisión. Hasta aquí cosas de hombres que deben saber las mujeres, basado en el libro La teoría XY de Wilson Sarga. Síguenos para disfrutar de mucho más.